Grado número 18, Príncipe Rosa Cruz. El capítulo Rosa Cruz se desarrolla en tres cámaras, la negra, la tormento y la roja, siendo esta última prescindible. En los rituales antiguos, la división estaba en las cámaras de la torre, oscura y roja. La primera cámara, la negra, estará revestida de negro, con lágrimas blancas, el suelo es de mosaico, con alternancia de pinturas en blanco y negro. El pavimento de mosaico presenta la alternativa de que sus cuadrados sean en rombos. Al este, sobre 3 gradas, se encuentra el altar del presidente, cubierto de tela negra con llamas rojas. En el primer escalón Pramanta descansa sobre una cruz sobre un cojín de terciopelo rojo. Sobre el altar, un crucifijo, con a cada lado un candelero con una vela de cera amarilla. Sobre el dosel de tela negra con flecos plateados, se alza una estrella flamígera. La cubierta del altar será total, arrastrando el mantel por el suelo. El altar del presidente, que se llama el más sabedor, no debe confundirse con el altar común existente en el grado de aprendiz y donde se encuentra el libro sagrado. El altar del presidente es la mesa del director ubicada en un piso más alto, levantada detrás de los escalones del piso. Los vigilantes no están sentados en ninguna plataforma y no tienen altar frente a ellos. Están colocados uno al lado del otro, en el oeste, tan cerca que, para ejecutar la batería, golpean los respectivos mazos uno contra el otro. El altar del presidente está cubierto con un paño negro, decorado con llamas rojas, un escalón que arrastra por el suelo. La tónica de la ornamentación y el negro y el rojo, símbolo del fuego, el negro que no es color, sino ausencia, simboliza el vacío y las llamas, el fuego espiritual. En la sala negra, 3 candelabros de 11 brazos cada uno y 33 lámparas iluminan el ambiente. En los 3 ángulos, 3 columnas de mediana altura y en cada una un cartel con las palabras, fe, esperanza, caridad. Sobre el altar se colocan 3 cruces, siendo la del centro más alta y teniendo en el centro la rosa mística rodeada de espinas y a los pies, una esfera rodeada por una serpiente. Las otras cruces tienen en el centro un cráneo apoyado sobre 2 tibias cruzadas, a cada lado del altar 2 candelabros. El trono del presidente, colocado frente al altar, es de forma triangular, cubierto por un paño negro sobre el cual se colocan el libro sagrado, el compás, la escuadra, el triángulo y los collares de los candidatos. Junto al trono del presidente, un candelabro de 7 brazos con velas. La cámara roja es el templo de las obras capitulares habituales, las paredes son rojas, en él se colocan los 3 candelabros de 11 brazos. Estos candelabros se colocan al este, al oeste y al mediodía. También en esta sala se colocan las 3 columnas con los carteles, al igual que en la sala negra. Al este en el trono del presidente, un pabellón rojo con flecos dorados. En el frente del dosel, una estrella transparente, en el centro, una cruz dorada con la rosa mística, a sus pies, un pelícano. Debajo de la cruz está pintado un sepulcro descubierto. Frente al trono, un altar decorado en rojo, sobre el que se colocan el libro sagrado, abierto en San Juan, un compás y una escuadra. A los lados del altar, 2 altas columnas sobre las que se encuentran carteles con las palabras infinito e inmortalidad. Frente al primer vigilante hay otra columna blanca con un cartel y la palabra razón. Frente al segundo vigilante, otra columna blanca con la inscripción naturaleza. En el centro del templo, otro altar rojo donde descansa Pramanta, rostro, un candelabro de 7 brazos. El presidente se llama Sapientísimo y Artesata. Los vigilantes son comúnmente conocidos como vigilantes, los hermanos el título de caballeros. El traje se compone de túnica blanca con una cruz insertada en el pecho, de color granate, guanteletes negros, espada y bastón. Collar de seda roja con 3 cruces teutónicas negras sobre ellas, rosas místicas y doradas. En el reverso del collar, que es negro, 3 cruces en rojo y en el centro de cada una rosa mística en plata. La joya consta de una brújula abierta a 45 grados, entre los tallos, un pelícano en semicírculo. Simbólicamente, el rojo del collar representa la luz del sol, es el símbolo del amor. Las líneas verticales de las cruces simbolizan la vida, las horizontales, muerte, significa que la inmortalidad no se alcanza hasta después de haber superado el obstáculo de la muerte. La rosa simboliza el secreto. Por lo tanto, la rosa y la cruz simbolizan el secreto y la inmortalidad. La edad de los caballeros es de 33 años, la batería da 7 golpes, siendo 6 por. La aclamación, oschea. Hora de empezar a trabajar, la palabra se pierde. Hora de cierre, la palabra ha sido encontrada. Leyenda del grado,
conmemoración en alabanza de la doctrina evangélica. La pramanta. Es una palabra originaria del sánscrito, con un borde actualizado, ya que se escribía con th. Hay variaciones en la palabra, pudiendo darle el sentido femenino o masculino. Simboliza la creación del fuego, por tanto, constituye un aparato que, por fricción, produce calor y, en consecuencia, fuego, por el fuego de los elementos de combustión contenidos en su recipiente. Pramanta debe proporcionar el fuego para encender las velas durante la sesión ritual. El pramanta consiste en un palo cilíndrico de madera dura, que se coloca dentro de un recipiente encajado en un agujero. Frotando el palo, ya sea manejándolo o haciéndolo girar rápidamente por medio de una cuerda que se enrolla y desenrolla, como hacen los niños con sus trompos, la fricción provocará chispas que encenderán el combustible colocado dentro del cuenco. Este material es leñoso o musgo seco, en definitiva, material extraído de la propia naturaleza. Encontramos muchas referencias al uso de pramanta en los libros védicos. El cuenco tiene el nombre de Arani y sería la representación simbólica de lo femenino, mientras que el pramanta sería el masculino. La producción de fuego equivaldría al acto sexual, un acto de generación. El pramanta debe colocarse en el centro de la cruz, oculto por una rosa. El acto sexual siempre ha sido discreto y oculto. La generación del fuego es también un acto oculto y secreto, fuera del alcance de la vista profana. En los diccionarios masónicos y en la literatura occidental no hay ninguna referencia a pramanta e incluso pocas personas tienen un conocimiento adecuado de su origen y las razones por las que la masonería lo adoptó. En los rituales antiguos, la palabra pramanta no se conoce, fue introducida hace algunos años y no sabemos las razones de esta elección. Pero, después de presenciar el acto litúrgico de su uso, sentimos que era realmente necesario un instrumento tan sofisticado y antiguo para poner en valor la llama de fuego que encenderá las luces necesarias para la ceremonia general. Hoy en día, se da poco valor a estos gestos exquisitos y esotéricos, ya que se vuelve mucho más práctico encender una cerilla para obtener fuego. Las ceremonias que se realizaban en el Monte Olimpo con motivo de las Olimpiadas eran conmovedoras, pues el fuego que encendía las antorchas se obtenía a través de una lente, transformando el sol en un material combustible, llama que se mantenía durante todo el ceremonial, que duraba días consecutivos. En Brasil tuvimos el fuego de la Semana da Pátria que encendido del fuego de las lámparas votivas de las iglesias, se mantuvo durante toda la semana, en todo el territorio nacional. El logro del fuego a través de pramanta resulta de un acto ceremonial, por lo tanto, profundamente esotérico, que asume aspectos divinos y produce resultados benéficos. Todas las reuniones del capítulo deben observarse obligatoriamente dentro de los preceptos rituales, con la supervisión de las altas autoridades masónicas. El crucifijo. Es una idea general que la masonería no es una religión y que se presenta como ecléctica, sin adherirse a ninguna doctrina o secta. En el grado Rosacruz se presenta la concepción cristiana con una gran cantidad de imágenes tomadas del cristianismo. El crucifijo es uno de ellos, porque no podemos confundir el crucifijo con la cruz misma. La cruz es más contenedor que contenido, siempre se ve y no contiene al crucificado, tenemos una cruz ocupada con el cuerpo de Jesús y luego vacía como símbolo de redención. En el altar del capítulo vemos colocado el crucifijo, es decir, una cruz ocupada. Cualquier diccionario definirá, crucifijo, imagen de Cristo clavado en la cruz, es decir, el crucifijo. Ya que los diccionarios cometen un error filosófico, ya que Cristo nunca fue crucifijo, sino solo Jesús. Es una concepción ya más moderna que entre Cristo y Jesús hay una cierta diferencia, en vista del aspecto espiritual de Cristo y el aspecto exclusivamente humano de Jesús, la expresión exacta será, Jesús el Cristo. Luego, sobre el altar tendremos una cruz donde será crucificada la imagen de Jesús. Y esto constituye la presencia esencial de la figura exponencial del cristianismo. El grado 18 es un rito cristiano, ya a medida que estudiamos los símbolos que usa, nos convencemos más de esto. La cruz no es solo el objeto central, sino el conjunto de tres cruces, tríada, pero ocupada por sus respectivos crucificados. Así, tanto el buen como el mal ladrón eran compañeros de Jesús, en una situación unida y como tales debían permanecer. El Calvario es el conjunto de las tres cruces, y el cristianismo saca una lección permanente de este hecho, que junto a la perfección se sitúa la dualidad del bien y del mal. La interpretación filosófica de la presencia de los ladrones buenos, Dimas, y malos, Gestas, será que ambos encontraron su redención en Jesús. También se sacrificó el mal, en una demostración de que todo hombre es igual y merece su oportunidad,
sea cual sea la situación del momento. Aunque el creador del rito no quiso colocar las 3 cruces sobre el altar, lo hizo simbólicamente, colocando a cada lado del crucifijo un candelabro con una vela amarilla. Estos candelabros simbolizan a los ladrones que, purificados, fueron consumidos por el fuego sagrado que entró en ellos a través del elemento cera, que traduce pureza. La cera amarilla, aquí, es solo la elección del material, porque la cera amarilla será la cera innatura sin haber pasado por la purificación química. El método más utilizado para aclarar la cera es dejarla expuesta a la luz solar, por sí mismo, adquiere transparencia y pierde su color amarillo. La cera simboliza la purificación. Cuando se encienden las velas, constituyen la inmolación, es decir, la muerte necesaria para significar la entrega en sacrificio. Los 2 ladrones, purificados por la presencia del Señor, fueron entregados en holocausto, como primicias, es decir, frutos perfectos, virginales, de una iniciación recién adquirida. No hay duda de que, cuando Jesús resucitó de la muerte de cruz, también resucitaron sus 2 compañeros, aunque el relato bíblico guarda silencio sobre el destino de los cuerpos de los ladrones. Cualquiera que se dedique al estudio de las abejas habrá notado cómo el insecto realiza tareas masónicas, mucho se ha escrito al respecto, y los apicultores saben perfectamente que desde las celdas hexagonales fabricadas para almacenar las larvas y la miel, hasta los rituales que tienen lugar en el interior de la colmena, hay mucho masónico. El dosel forma la cubierta del altar, no cabe duda que el altar, donde van el crucifijo y los 2 candelabros, constituye la mesa del presidente. El dosel está cubierto de tela negra y sus flecos son plateados. El motivo de la plata se hace evidente que se debe a representar la estrella flamígera de la noche. Las estrellas son generalmente visibles en la noche y por eso brillan con mayor intensidad. Si los flecos fueran de oro, representarían el día, aquí, el oro es símbolo representativo del sol. El color negro, que no es color, representa el cosmos, infinito y sin visibilidad, carente de claridad, donde solo destaca una estrella, la estrella flamígera, no confundir con la estrella flamígera de 2º grado. La rosa mística. La rosa mística es roja, flor originaria de Oriente, simboliza una iniciación adquirida con constancia y sacrificio. Los alquimistas lo tenían representando el signo de la consecución del Magnus Opus, obra magna, y para la masonería constituye el emblema de la perfección alcanzada. Para el cristianismo es un símbolo de la persona de Jesús. El mandil negro, con la cruz en el centro y la respectiva rosa, es el símbolo operativo del grado. El collar, o cinta negra, donde están bordados los símbolos del grado, representa la unión entre los hermanos. El candelabro de 7 velas. Los candelabros han sido adoptados por todas las religiones y se desconoce su origen, sin embargo, la referencia que se hace en el libro sagrado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos trae luz y entendimiento. Salomón, al construir el templo, determinó la ubicación de muchos candelabros. En el lugar llamado Santo se colocó el candelero de las 7 luces. Encontramos el significado del candelabro en 2 referencias, en el libro de Zacarías, capítulo 4 y en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Zacarías tuvo una visión de una lámpara de oro con 7 lámparas. Le pide una explicación al ángel que le hizo ver la visión. El ángel le dice que las 7 lámparas son los 7 ojos de Jehová. La lámpara misma es la misma palabra de Jehová. En el Apocalipsis el ángel informa que las 7 espadas son las 7 iglesias, las 7 cristiandades de Asia Menor. El candelabro de 7 velas, en la sala tercera, está junto a la baranda entre la mesa del tesoro y la entrada de Oriente. Ciertamente no se le dio el mismo significado litúrgico que le dieron los hebreos, sin embargo, su presencia tiene la sensación antigua de representar la palabra de Dios, que en última instancia siempre está presente. Como no hay altar sobre el que repose un libro sagrado, el candelabro con 7 velas reemplaza a ese libro sagrado. Y la mirada de Dios, que todo lo escudriña, sustituyendo también al delta luminoso que no se ve en el tercer aposento. Los viajes. El candidato hace 3 jornadas que dentro del ceremonial se denominan jornada de fe, esperanza y caridad. Hay un fondo musical. En el primer viaje, los neófitos dan 3 vueltas al templo. Durante los turnos se pronuncian frases absurdas, en una demostración de que la sugestión profana, muchas veces, puede penetrar en los templos masónicos y que no todo lo que se afirma en la filosofía es verdad. El primer vigilante dice, creo en la existencia de 2 dioses, uno blanco y bueno, el otro negro y lleno de maldad.
Ya la creencia en dos dioses es una demostración del absurdo, porque el neófito no es un profano, sino alguien que ya tiene altos conocimientos masónicos. La primera reacción del neófito es de asombro, pues la afirmación le impacta, no puede discutir y ni siquiera tiene tiempo para reflexionar. Mira, escucha la segunda frase. Dice el segundo vigilante, creo en Brahma, que engendró la Trimurti, Brahma el creador, Vishnu, el preservador, Shiva el destructor. El asombro aumenta a medida que el neófito escucha algo que lo confunde aún más. ¿Cómo puedes escuchar semejante tontería si el grado 18 es esencialmente cristiano? Pero, sin tiempo para replicar, escucha la tercera frase pronunciada por el portavoz, creo en la transmigración de las almas. Y agrega la voz del secretario. Adoremos al sol, a la luna, a las estrellas porque son dioses. El neófito, que sigue atónito el ceremonial, no sabe qué hacer, confundido, trata de rehacerse, cuando el hospitalario dice, el recién nacido, muerto sin bautismo, es condenado para siempre. Esta frase le parecerá al neófito un regreso brusco a las creencias populares cristianas, trata de recordar que le hablaron de la existencia de un limbo, donde irían los recién nacidos sin bautizar. Pero al final de la segunda ronda, el tesorero dice, el rey es Dios, nosotros somos sus esclavos. ¿A qué rey se referiría el tesorero? ¿El rey de los judíos, nuestro Señor Jesucristo? Pero, ¿por qué se menciona la esclavitud? En medio del tercer round, el primer vigilante vuelve a sentenciar, el Papa es infalible. La discusión sobre la infalibilidad de los papas, las luchas religiosas, los dogmas se reavivan en la mente del neófito, y cuando trata de poner en orden su mente confusa, el segundo vigilante dice, Mahoma es infalible. El portavoz, al final de la tercera ronda, pronuncia con firmeza las siguientes palabras, el fuego es Dios. Hagamos estatuas de madera y adorémosles. Terminada la tercera ronda, el maestro de ceremonias lleva al neófito a lo alto de la columna del pie y le ordena leer en voz alta la palabra que está colocada sobre ella. La discusión sobre la infalibilidad de los papas, las luchas religiosas, los dogmas se reavivan en la mente del solo entonces el neófito se da cuenta de que las palabras absurdas escuchadas representan la fe de los hombres, las creencias fácilmente aceptadas, las doctrinas exóticas fácilmente seguidas. Habiendo leído la palabra en voz alta, el omnisciente ilumina al neófito sobre las creencias de los hombres y lo insta a esperar una nueva fe inspiradora. Al primer viaje se le dio el nombre de fe, porque la fe se ha prestado a los mayores absurdos, mientras hay fe, hay el peligro constante de la superstición, aceptar una verdad hecha por los hombres, dorándola para que su apariencia sea aceptable, es quedarse sin ley y sin verdad. La fe es una columna de cámara, no se puede dudar de su existencia y realmente alimenta el espíritu, pero cuando se trata de fe razonada, iluminada por la razón, fruto de la elaboración mental, a la luz de la presencia del Señor de los mundos. La fe elabora la esperanza. El segundo viaje consiste en que el neófito da una vuelta completa dentro del recinto de la cámara, colocándose frente a la columna donde está escrita la palabra esperanza, la cual lee en voz alta. El hombre nunca estará completamente satisfecho con lo que tiene y lo que sabe. Lo desconocido es demasiado atractivo. Casi todas las grandes hazañas tienen su origen en la curiosidad, es obedeciendo al impulso de saber que el hombre se vuelve audaz. La esperanza siempre alimentará al masón para dar un nuevo paso. Son 33 fases o etapas que el masón busca alcanzar. Paso a paso, sube una escalera a cuya cima imagina llegar imaginando poder, posición jerárquica y sobre todo, saber. La búsqueda incesante de la verdad es lo que alimenta el ideal y solo a través de la esperanza el neófito puede sentir el poder de la fe. Día más, día menos, sabrás lo que hay en la parte superior del último paso. El tercer viaje se hace bajo el signo de la caridad. El Evangelio de Jesús tiene una sólida enseñanza sobre la caridad que se entiende en sus tres aspectos, caridad en el concepto de dar, caridad con amor y caridad como obediencia a la voluntad de Dios. Más bienaventurado es dar que recibir, una de las enseñanzas de oro de Jesús. El don no abarca solo la riqueza, sino todo el desapego. El don más preciado es el que se entrega por una causa justa. El regalo no es exclusivamente material o sentimental, quien se propone obedecer la voluntad de Dios, renunciando a una supuesta libertad, libre albedrío, y sintiendo el placer de entrar en armonía con el Creador, está en caridad permanente. Saber cuál es la voluntad de Dios es conocer uno de los misterios espirituales más profundos. La caridad ha sido interpretada de múltiples maneras y formas. Está el aspecto religioso que habla del desapego de los que ofrecen oraciones por los muertos.
Están los que hacen trabajo social, ayudando a los que sufren. Está el aspecto intelectual que busca romper con la ignorancia, alfabetizando, educando e instruyendo. De todos modos, el concepto común y convencional de caridad no es el concepto masónico de caridad. El caballero Rosacruz, cuando sea neófito, comprenderá durante el tercer viaje el verdadero significado de la expresión caridad. El ritual se presenta rico en enseñanzas para una adecuada comprensión de lo que es la caridad masónica. La cena. La cena del grado 18 es la misma, Santa Cena, o comunión o misa de los cristianos, constituye una ceremonia que, si bien evoca la Santa Cena realizada por Jesús, escapa a toda semejanza. En el centro de la cámara se coloca una mesa cubierta con un mantel blanco, donde se colocan el pan, el vino y un recipiente que contiene brasas. El pan debe ser de tamaño común y proporcionado a los caballeros presentes. Hay quienes prefieren consumir panes sin levadura, usados por los judíos en sus ceremoniales. El vino será tinto, preferiblemente seco y colocado en un solo recipiente. El brasero, a su vez, debe contener brasas suficientes para consumir el pan y el vino sobrantes. La ceremonia recuerda que estos elementos son sagrados porque simbolizan la presencia física de Jesús. La cena constituye un ceremonial cuyo origen se recuerda realizado por Jesús con sus 12 discípulos, sin pretender, sin embargo, ser una repetición de ese acto. También son recordados los Rosacruces, médicos del siglo XVI. La cena del 18º grado se realiza como obligación, al menos una vez al año, el Jueves Santo, denominada endoencas. La palabra endoencas proviene del latín, que significa indulgencia, porque en siglos pasados la Iglesia distribuía indulgencias especiales el Jueves Santo. La cena del grado 18, sin embargo, puede realizarse con motivo de la iniciación de nuevos caballeros, en cualquier momento y tantas veces como sea necesario. También recuerda a los caballeros de la mesa redonda de la época medieval. La cena simboliza la despedida y, ante ella, los caballeros toman sus callados. A partir de ese momento, las obras quedan suspendidas y nunca cerradas, y los caballeros recorrerán el mundo en busca del conocimiento y la realización de sus misterios, aventuras caballerescas. En la cena, los caballeros se distribuirán alrededor de la mesa, de pie para recibir el pan y el vino. Esta cena de despedida no debe confundirse con el banquete, cuando, además del pan y el vino, habrá cordero asado. En esta ocasión los caballeros se sientan y confraternizan alegremente, siendo la copa de vino individual. En la cena de despedida, todos beben de una sola copa. Jesús, al repartir el pan y el vino, aclaró que él simbolizaba su propio cuerpo y sangre. Sin embargo, la cena Rosacruz distribuye el alimento que simboliza la sangre y el cuerpo de todos los caballeros presentes, para que aumenten las fuerzas de la vida. La inteligencia sea sana y sincera y que se discierna la verdad y se esclarezcan las aspiraciones ante el gran arquitecto del universo. El sabio parte el pan, toma un trozo y se lo come primero. Jesús tenía una forma peculiar de partir el pan, que no nos ha llegado, pero cuando lo hizo, pronto se supo, como sucedió en la cena de Emaús, después de su resurrección. Después de comer el pan, el sabio lo reparte, pasando todo el pan al caballero de su derecha. Este, a su vez, come su porción y la pasa, hasta cerrar el círculo. Solo el sabio habla, al repartir el pan dice: comed, hermanos míos, y dad de comer a los hambrientos. Amad y sed fecundos. Aquí el sabio se coloca en la posición de maestro, ordenando. No dice, debemos comer, incluido él mismo, sino que simplemente da órdenes. El pan entonces circula silenciosamente de mano en mano. Hay que tener cuidado de que no quede pan, apenas unas migas para quemar en el brasero. En cuanto al vino, la ceremonia procede de la misma manera. Primero, el sabio bebe de la misma copa, que debe tener un formato mayor que las comunes, el Santo Grial, y luego se la pasa al caballero de la derecha, pronunciando las siguientes palabras: bebed, hermanos míos, y dad bebe por los que tienen sed, tú, aprende y enseña. Cada caballero, al pasar la copa, como hizo con el pan, repite la citada frase. Por las palabras que pronuncia la sabia se demuestra que la preocupación no es solo alimentar el cuerpo, sino también los sentimientos. Al final, las migas sobrantes del pan y las gotas de vino se devuelven al sapientísimo que las coloca en el brasero. El vino reavivará el fuego, convirtiéndose en incienso místico. Este acto de quemar es de suma importancia, ya que ninguna parte de los cuerpos y la sangre de los caballeros se puede perder o desechar, constituye un elemento sagrado. Al final de la ceremonia, el sabio dice:
consumatum est, es decir, consumado es, palabras pronunciadas por Jesús al morir en la cruz. Se acabó un final irreversible, así concluyen las ceremonias de la cena de despedida. Los caballeros se retiran, ampliando el círculo que habían formado alrededor de la mesa. Cuando llegan a las columnas, depositan su bulto y el ritual continúa en la parte de cierre, declarando al final el más conocedor que las obras están suspendidas, y dice, vayan en paz. El sentido de la despedida, en primer lugar, constituye una orden de salir del templo e ir, viajando horizontalmente por el mundo, volviendo a identificarse con lo profano, con el mal, el dolor, la miseria, campo propicio para el cumplimiento de la masonería. Deber. Finalmente, es la paz la que tranquiliza y consuela. El mundo de hoy sufre las tensiones nerviosas de la suma de millones de seres infelices o que se sienten desprotegidos. Nada hay más precioso, propio y justo para el hombre profano que recibir la paz. Jesús pronunció palabras adecuadas para hacer sentir bien a la gente. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Ir en paz significa cumplir la verdadera misión masónica. Paz en la conciencia, en todo tu ser, irradiando luz, bendición para muchos, consuelo y sobre todo, esperanza.